pantalla. Vamos a estar hablando acerca de las proposiciones compuestas. Entonces, cuando hablamos de proposiciones compuestas, que esta es la que está formada por dos o más proposiciones simples, ¿sí? Está formada por dos o más proposiciones simples. Y recuerden que la semana pasada dijimos que la proposición simple es la que tiene una oración. ¿Sí? La proposición simple es la que tiene una oración. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que entonces, como la proposición compuesta tiene dos o más proposiciones simples, también sería lo mismo de que va a tener dos oraciones, ¿verdad? Dentro de sí mismo. Para que nosotros podamos identificar esas dos oraciones, es necesario que haya un elemento que relacione esas dos proposiciones. Entonces dice que están relacionadas con un conectivo lógico. Ahora, en cuanto al valor de verdad, es decir, si la proposición compuesta es verdadero o falso, dice que depende de los valores que tengan las proposiciones simples. ¿Esto qué quiere decir? Que como voy a tener dos proposiciones simples, entonces puede ser de que una sea verdadera, la otra sea falsa. Y esos valores me van a ayudar a determinar cuál va a ser el valor de verdad de la proposición compuesta. Y eso es algo que vamos a tratar esta semana, ¿verdad? Entonces dice que toda proposición compuesta existe un elemento que relaciona las proposiciones simples que la componen. A ese operador o elemento nosotros le vamos a llamar conectivo lógico. Entonces, ¿cuál es la función del conectivo lógico? Es relacionar las proposiciones simples, unirlas. Entonces, acá tenemos 4 ejemplos de proposiciones compuestas. Y el primero dice así: Yolanda es secretaria y Gladys es administradora. Entonces, aquí vemos una palabra que une estas dos proposiciones. Esa palabra es la letra I. La letra I es la que está uniendo a esas dos proposiciones. ¿Cuáles son esas dos proposiciones? La primera es Yolanda es secretaria. Y la segunda es Gladys es administradora. Entonces miren, ahí vemos las características que dice. Que está compuesto por dos o más proposiciones, miren, una, dos. Y que hay algo que las une. El conectivo lógico. Y vamos con el siguiente. La siguiente proposición dice, si Júpiter fuera un planeta, entonces Júpiter poseería luz propia. En este caso, pues, lo que lo une es la palabra sí y la palabra entonces. Aquí miremos las dos proposiciones que serían Júpiter fuera un planeta, ¿sí? Júpiter poseería luz propia. Ahí está. En la siguiente tenemos entonces, tengo una moneda de un quetzal. Tengo una moneda de un quetzal o una moneda de 25 centavos en mi bolsillo. ¿Qué es lo que une acá? Es esa letra O. Esta letra O es la que está uniendo a estas dos proposiciones.
Y esas proposiciones son, tengo una moneda de 1 quetzal y la otra es, tengo una moneda de 25 centavos en mi bolsa. Ahí está, esas son. En la otra, dice, los pinos son gimnospermas. Sí y solo sí tienen flores. Lo que une acá a esas dos proposiciones es sí y solo sí. Entonces, ahí identificamos las dos proposiciones. La primera es, los pinos son gimnospermas. La segunda es, los pinos tienen flores. Entonces, con estos ejemplos, pues, notamos las características entonces, que tiene la proposición compuesta. Pues en este caso, estas características son que hayan dos proposiciones y que haya conectivo lógico. Entonces ahí marcamos en azul los conectivos lógicos. Y las proposiciones las marqué en naranja. Entonces en cada una de las proposiciones compuestas podemos ver en este caso que tiene dos proposiciones simples y el conectivo lógico que las relaciona. ¿Entendemos entonces qué es la proposición compuesta? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Solamente me confirman entonces si ya copiaron para avanzar a la siguiente pantalla. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien, entonces voy a avanzar. Y dice, vimos nosotros acá 4 diferentes formas en que se unieron las proposiciones. ¿Sí? Estas proposiciones eran y, o, sí, entonces, sí y solo sí. Entonces, a la primera nosotros le vamos a llamar conjunción. Y la conjunción es la que utiliza la letra I. Luego tenemos la siguiente, que es la disyunción. Y este utiliza la letra O. La siguiente es la condicional, ese es su nombre. Y este es la que utiliza sí, entonces. También está la bicondicional y sí y solo sí. Entonces, ahí ya están clasificadas con el nombre que llevan cada uno de esos conectivos lógicos. Desde conectivos lógicos tenemos a la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. Y cada uno de ellos utiliza una forma diferente para unir las proposiciones. Entonces, miren, tenemos aquí otros ejemplos, ¿verdad? Entonces, en la primera dice, estamos en clase de matemáticas y tenemos que copiar el contenido. Aquí miramos la conjunción. Y ahí están las dos proposiciones. Estamos en clase de matemáticas y tenemos que copiar el contenido. Bueno, entonces, para ir viendo un poco acerca del valor de verdad, pues miremos, estamos en clase de matemáticas, ¿esto qué es? ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero, ¿sí? Bueno, ahora, tenemos que copiar el contenido. ¿Esto qué es? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Y ya vamos a ver en las clases que van a continuar que en la conjunción la proposición compuesta va a ser verdadera cuando ambas proposiciones sean verdaderas. O sea que entonces aquí
La proposición compuesta como tal es verdadera. Totalmente verdadera. Bueno. Ahora. Profe, disculpe, también eso lo copiamos. Sí. Por eso el propósito de esa proposición. Estamos en clase de matemáticas y tenemos que copiar el contenido. Su conclusión entonces debe de ser que si está en la clase de matemáticas, tiene que copiar el contenido. Entonces, miren, en la siguiente vemos también ahí el conectivo. O. Cuando tengo O, entonces miren, mi primera proposición es estoy recibiendo clases. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. 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 O descansando en casa. Piensen en este momento. ¿Ustedes están descansando en casa? Falso. Es falso, ¿verdad? Falso. Entonces, tenemos un verdadero y tenemos un falso. En el caso de la disyunción, nosotros vamos a ver que con una de las proposiciones que sea verdadera, nuestra proposición va a ser verdadera. Porque yo estoy diciendo una verdad, ¿sí? O sea que cualquiera de las dos cosas es verdadera. Estoy recibiendo clases, eso es verdadero. O descansando en casa. Independientemente de cualquiera de las dos cosas que sean verdaderas, va a ser verdadera. ¿Cuándo va a ser falsa? Cuando las dos proposiciones sean falsas. Igual, como les digo, esto lo vamos a ver ya más a detalle cuando veamos las tablas de verdad, que es el tema que nos va a continuar. En la siguiente tenemos ahí. Aquí algo muy importante de notar es que aquí dice sí entonces, pero ustedes notan que ahí hay puntos suspensivos. Esto es porque esas dos palabras van separadas, miren. Sí, entonces. Sí va al principio de la proposición compuesta y entonces va en medio de las dos proposiciones que forman la proposición compuesta. Desde aquí. Prestas atención en clase, obtendrás una buena nota. Bueno, aquí vamos a hablar a futuro. Supongamos que usted prestó atención en clase, entonces eso fue verdadero. Bueno, pero digamos que usted puso atención en clase, pero al final del trimestre usted no vio una buena nota. Falso. Entonces, esta es una condición. ¿Sí? Entonces, como yo siempre presté atención en clase, pero no obtuve una buena nota, eso quiere decir que la condición era falsa. ¿Cuándo va a ser verdadera? Cuando la condición se cumpla. Es decir, si por ejemplo, si yo sí pongo atención en clase y que obtenga una buena nota, es decir, que este valor sea verdadero. Y con esto pues igual, repito que esto lo vamos a ver más a detalle cuando miremos cada uno de estos conectivos, ya con tablas de verdad. Y ahí vamos a ver los 4 diferentes posibilidades que tiene. Entonces, ahora tenemos ahí la última, que es la bicondicional. Y ahí dice, obtendrás una buena nota si, solo si, prestas atención en clase. Entonces, aquí tenemos, miren, lo que lo une es sí y solo. Esta es la parte que lo está uniendo. Y entonces, la primera proposición dice que obtendrás una buena nota. Pero miren, aquí supongamos que no, que obtuvieron una buena nota. Prestas atención en clase. Supongamos entonces que ustedes pusieron atención en clase. Entonces la bicondicional sería verdadera.
igual vamos a ver que si ustedes no tuvieran la buena nota, falso, y no hubieran prestado atención en clase, falso también, entonces igual sería verdadero porque como no se está cumpliendo, ¿verdad? Eso quiere decir de que efectivamente la proposición es cierta. Entonces, repito, esto del valor de verdad ya lo vamos a ver más a detalle con las tablas de verdad, que es el tema que nos va a continuar. Entonces, el día de hoy aquí estamos en ¿qué es lo que nosotros nos llevamos el día de hoy entonces? Es que la proposición compuesta está formada por dos proposiciones. Que para que esas dos proposiciones estén unidas es necesario de un conectivo lógico. ¿Y cuáles son esos conectivos lógicos? Son la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. Estos son los cuatro conectivos lógicos. Entonces, no sé si hay alguna duda al respecto.